Estaba organizando mi casa y trataba de acercar lo más rápido posible el día de la mudanza, por eso muchas tareas que me parecían poco importantes las dejé para después, para mi yo del futuro, y una de esas tareas fue la instalación de los retenedores de nieve. En el primer invierno en la casa entendí lo necesario que es esto. Lamentablemente no logré captar en cámara la caída de la nieve. Tendrán que creerme cuando digo que es aterrador. Da miedo, mucho miedo. Da miedo tanto por dentro como por fuera. Por dentro se siente como tiembla toda la casa y además de que esto puede despertarte en medio de la noche, esas vibraciones con los años seguramente no le darán más vida útil a la casa. Por fuera todo es simple. No vayas por ahí, mejor ven por acá, porque si te cae la nieve en la cabeza, te vas a morir de inmediato. Si yo tengo instinto de supervivencia, un niño pequeño no lo tiene, y cuando juegue en invierno bajo el borde del techo, fácilmente lo puede cubrir la nieve y quedar completamente atrapado. Tengo 134 metros de techo y la carga de nieve normativa de mi región es de 150 kilos por metro cuadrado, así que en cada pendiente puede haber hasta 10 toneladas de nieve. Hoy estoy de buen humor desde la mañana, voy cantando una canción sobre mis cosas. Aunque no le caigan a nadie en la cabeza, de todos modos no es muy bueno, porque en ese lugar se forma un enorme montón de nieve compacta que no quiere derretirse para nada. Y para poder continuar con el trabajo la primavera pasada, tuve que apartarlo con una pala. Por fin tuve tiempo y compré un kit ya listo que incluye tubos, soportes y todo lo necesario para una instalación segura. Como la teja metálica tiene una diferencia de altura, en un lado puse 2 pequeñas gomas de sellado y en el otro solo una, para crear un espacio entre el techo y el soporte. Así todo esto durará más tiempo. Hice el agujero con un taladro pequeño, luego atornillé el soporte a la estructura del techo a través de las gomas de sellado. Coloqué el soporte primero en un extremo y luego en el opuesto para medir con precisión la distancia obtenida y distribuir los soportes de manera uniforme. Decidí ponerlos en cada quinta onda. En las zonas con mayor carga de nieve, tengo la sensación de que hay que ponerlos más cerca unos de otros. En la zona de la terraza era cómodo trabajar con la escalera y para las herramientas me ayudó la canaleta de desagüe. Compré los retenedores de nieve en juegos separados de 2 tubos y 2 soportes. Me pareció más conveniente así, ya que al principio no estaba claro cuántos exactamente iba a necesitar. Para entenderlo mejor se puede usar la instrucción adjunta. Después de instalar parte de los soportes, pasaba los tubos por el orificio. Insertaba un tubo dentro del otro y los unía con un pequeño tornillo autorroscante con broca para no tener que taladrar de más. Y una vez más, les mostraré claramente cuál es la diferencia entre los tornillos normales y los baratos. Así es como se comportan después de 3 años. Los tornillos normales son Daxmer y estos son unos baratos de alguna plataforma de venta en línea, simplemente los que había. Lo que no alcanzó de la compra inicial, tuve que comprar un poco más. Y su arandela de goma es como 3 veces más pequeña que la de estos. Y el recubrimiento ya está todo así, en mal estado. Y con estos es como si los hubieran atornillado ayer, no les pasó nada, no ahorren en materiales de instalación. Lo más barato tendrá mal aspecto y una vida útil corta, luego tendrás que rehacerlo y al final ahorra el que desde el principio hace las cosas bien. Compré los retenedores de nieve que no eran los más baratos, aquí el grosor del metal es bueno y el grosor del recubrimiento de polímero también es bueno. Vamos a ver cómo se comportan. En el borde del techo los tubos sobresalían demasiado, así que simplemente corté la parte necesaria con la amoladora. Luego me moví a la zona del porche e hice lo mismo en el mismo orden. Dejé el soporte sin usar cordel, simplemente me guié por la onda de la teja metálica y para la marca del agujero me ayudó el agujero ya hecho en el soporte. Podberesovik. El
El trabajo resultó ser más fácil de lo que pensaba. Una de las razones por las que pospuse este trabajo tanto tiempo fue porque pensaba que no podría hacerlo solo, y menos aún desde una escalera. La tarea consiste en montar los soportes de los retenedores de nieve no en el borde del techo, sino en la parte del techo justo encima de la pared. De lo contrario puede haber una gran carga en el voladizo y todo podría terminar mal. En la zona de la terraza del porche tenía una viga sobre la cual monté los soportes. Quedó literalmente en la segunda onda, además la altura era baja y fue bastante cómodo trabajar. Las áreas más altas requerían montar los soportes más alejados de la viga. Trabajar en la tercera onda e incluso simplemente hacer el trabajo daba miedo, sin mencionar grabar el proceso. Pero al final todo me salió bien y así fue como los retenedores de nieve sobrevivieron al invierno. Así es como funcionan los retenedores de nieve durante el deshielo, es decir, no dejan que la nieve se deslice completamente y la retienen a esa altura. Resulta que ahí simplemente se derriten en la canaleta y el agua ya escurre directamente hacia la calle. La vez pasada, al parecer, no calculé bien y compré de tal forma que me faltó un poco de tubo y aquí quedaron estas partes y se puede ver lo que les pasó. O sea, la recomendación es no dejar este tubo muy largo porque la nieve simplemente lo dobló. Y de ese lado también, al parecer, la mayor parte se fue por este triangulito. Por eso compré 2 tubos adicionales. Ahora voy a terminar y rehacer todo esto. También con el desagüe pluvial. Yo limpié, ese es el problema cuando los árboles están cerca de la casa, como el abedul, siempre está cayendo algo de él. Limpié el desagüe pluvial en otoño porque se tapó y ahora también tendré que limpiar el desagüe pluvial. Solo hay que recoger todo esto con la mano, ponerlo en un montón, en una cubeta o algo así y tirarlo. La verdad es muy curioso quién de las hormigas tuvo la idea de hacer un nido en el desagüe pluvial. ¿Cómo han sobrevivido estos animales durante 100 millones de años? Al contrario, desde el techo hasta el árbol más cercano hay 20 metros y la canaleta está completamente limpia. Esto ni siquiera necesita limpieza. Los soportes están en perfecto estado, los tubos también. Nada se ha caído, roto ni desprendido en ningún lado. Todo está bien. En esta parte hay 2 tubos que fueron cortados con una amoladora porque sobresalían demasiado. Pequeña y estas partes empezaron a oxidarse, pero se oxidarán muy lentamente. Creo que durarán hasta el final de la vida de este techo. Y también me gustaría agregar algo sobre el desagüe pluvial. Como lo hice mal a propósito, en realidad debería haber quedado así. Un tubo va por el soporte y el otro por la esquina opuesta de la casa, así es más difícil de instalar y en mi opinión no es tan estético. Además, este lugar donde el metal está cortado en ángulo, vi en el proyecto original de Domapsemi que ahí ni siquiera hay canaleta, pero a mí sí me gustaría que la hubiera. Por eso, como un verdadero autoconstructor, hice una obra de arte improvisada y me alegra que después de un año todo esté bien. La canaleta cumple completamente su función, ya que es tan útil como los retenedores de nieve. El único lugar es aquí, donde gotea, hay que pegar por dentro unas cintas tipo delta y debería dejar de gotear de ahí. Y como cambié la configuración de la terraza, haciéndola más baja y con un solo escalón en vez de 2, las salidas de los tubos me quedaron demasiado altas. Y con una lluvia ligera todo estaba bien, pero con un aguacero no caía ni una gota en el coladera pluvial, así que tuve que bajar las salidas. Me quedaron 2 tubos de sobra después de la instalación y del lado de la terraza cambié 2 tubos cortados por 2 más largos. Para el porche ya no me quedaron tubos, así que solo compré 2 acoplamientos para poder alargar los tubos existentes. Del otro lado también hay que bajar la bajante ahora. Por cierto, esto es de Ilia. ¿Cuándo habrá videos? ¿Por qué se acumulan tantas cositas en la casa que no queda claro cuándo hacerlas?
Las escaleras también no estaban atornilladas, solo puestas en los sujetadores, se mantenían y ya, pero ahora atornillé las escuadras para fijarlas y que quedara terminado por completo. Y aquí no está bien pintado, allá tampoco, sí, así es, en el video no se nota. Me escribieron que yo todavía uso tornillos normales para las vigas y todo lo demás, pues aquí están los tornillos. Ha pasado un año, decían que todo esto se iba a desmoronar, pero la verdad es que nada se quiere desmoronar. Aquí se pueden ver un poco las marcas de donde cayó agua. Pues no sé cuánto tiempo le tomará a este tornillo oxidarse, tal vez décadas, porque según entendí, estos tornillos deberían ser galvanizados o algo así. Así que todo está bien, ahora terminaré el escalón y me pondré con la canaleta. Ya pensé que nuestro Peter se había descompuesto. Esperé una semana para mostrar que la canaleta lleva el agua al coladera pluvial. Con una lluvia muy fuerte, de todos modos probablemente lo va a lanzar más lejos. Pero definitivamente se volvió mucho mejor que antes. Lo ideal, claro, este punto debería bajarse hasta aquí para que todo esté perfecto, pero aquí ya tendría que hacer algunas cosas complicadas, así que consideraré esta opción aceptable y la dejaré así. Les prometí mostrarles la temperatura. La temperatura de la terraza en verano al sol con una cámara termográfica para no quedarnos con la idea de si está caliente o fría, sino grados exactos en Celsius. 61 grados en la superficie ahora mismo. Es mediodía, hay 25 grados afuera y le da el sol todo el día. Y bueno, sí, en realidad hace mucho calor y con calcetines puedo estar de pie, todo bien, con calcetines está bien. Es imposible estar descalzo, incluso duele. Hace mucho calor, pero para ser justos, aquí está la madera natural pintada. La madera natural pintada está 2 grados más fría, 59. Literalmente damos la vuelta a la esquina donde no da el sol y aquí la temperatura ya es de 27, 26 grados. Mientras más lejos está del sol, más se acerca a la temperatura del aire y aquí ya es igual que la del aire. O sea, si hacemos que el techo sea de tal manera que aquí haya sombra, entonces no se va a calentar, todo estará bien. Y resulta que mi salida al porche siempre tiene la temperatura exterior, nunca se calienta, así que puedes caminar descalzo por ahí sin problema. Y lo más interesante es que esta superficie es de madera sin pintar, así es, simplemente madera. 45. 45, 48 incluso aquí. Y además tengo una novedad, esta turbina es un soplador inalámbrico de Makita. Es muy conveniente para limpiar la franja perimetral, la terraza o el porche de pasto seco y hojas. Es mucho más rápido, más cómodo y lo más importante, más efectivo que barrer todo eso con una escoba. Antes tenía un soplador pequeño y con cable, y hasta ese me ayudaba mucho en la obra, pero tener que desenrollar el cable de extensión no es lo mismo, y desde hace tiempo soñaba con uno inalámbrico. También se puede limpiar la nieve del coche con ella, y las brasas en la parrilla se avivan en cuestión de segundos. Al principio piensas, ¿para qué la necesito? Pero cuando la tienes, te preguntas cómo vivías antes sin eso. La cantidad de usos solo está limitada por la imaginación. Por motivos informativos dejaré un enlace en la descripción a una reseña en video más detallada. Ocupa. Compré retenedores de nieve de calidad media, no los más baratos ni los más caros. Gasté 12.000 rublos. Los de Grand Line habrían salido el doble de caros, pero ahí el metal es más grueso y el recubrimiento posiblemente es mejor. En general, este año mostró que no es la misma historia que con los tornillos autorroscantes más baratos, así que parece que funcionará. Quise hacer las cosas a medias, como decían en los comentarios, ponerlos solo sobre la terraza y el porche, pero en el proceso entendí que no tendría el mismo efecto y hay que ponerlos en todas las pendientes. De este lado de la casa en ese momento me dio miedo. Está muy lejos para subirse ahí, no sé, algo diferente, tal vez la escalera estaba mal puesta o algo así. Aquí no los puse sobre la pared, sino un poco más cerca, pero en general aquí quedaron pedacitos pequeños de techo.
y por eso lo hice bajo mi propio riesgo. Todo está bastante bien, nada se ha movido ni se ha perdido en ningún lado. La verdad, me dan miedo estas escaleras, caray, hasta me caí aquí 2 veces, la segunda vez simplemente no salió en la cámara, y tengo un amigo que trabajaba limpiando la nieve del techo en invierno, y ahí había una especie de marquesina en la entrada, o sea, la altura era aún menor que aquí, y él se cayó y se rompió la columna. Por eso, con las escaleras, la verdad, hay que tener mucho cuidado. Y es mejor instalar tanto los retenedores de nieve como las canaletas durante la etapa de montaje del techo, porque después puede que ya no se pongan, y son cosas muy necesarias que no se inventaron por nada y de verdad es mejor tenerlas que no tenerlas. Al principio yo pensaba que los retenedores de nieve en el techo eran para que la nieve que se desliza no rompiera la canaleta. Pero durante el proceso de instalación de la canaleta me enteré de que resulta que si la canaleta está bien instalada, la nieve pasa por un lado y nunca la rompe. Y la tarea principal de los retenedores de nieve es asegurar que la nieve baje en pequeñas porciones, lo cual es necesario precisamente para proteger nuestra vida y salud. Mi techo tiene un ángulo de inclinación de 26 grados, es una inclinación un poco tonta porque, por ejemplo, aquí los vecinos tienen construcciones auxiliares con una inclinación así y ahí la nieve simplemente se queda. Ahí la nieve en realidad no quiere deslizarse a ningún lado. En la casa de mis padres la inclinación era de 45 grados y ahí tampoco se queda, así que no se acumula, por lo tanto no hay nada que se deslice. Cuando cae, ahí se queda y en general no hubo esas grandes avalanchas de nieve en ese techo. Y en mi caso, incluso sin retenedores de nieve, se acumulaba una cosa así de nieve, un montón en el techo, y luego de repente llegaba a ese punto crítico, cuando hay demasiada y esas 10 toneladas empiezan a deslizarse del techo, en realidad es algo muy aterrador cuando estás cerca. Yo veía las miradas de los transeúntes cuando la nieve caía, todos volteaban así, con los ojos bien abiertos. He estado observando qué pasa con los retenedores de nieve y resulta que la nieve no se acumula mucho, solo un poco más que sin ellos. Y a través de estas 2 ranuras entre los tubos, la nieve poco a poco se va y no hay montones de nieve, nada cae en la cabeza, todo realmente se vuelve más seguro y de verdad es más cómodo vivir así. La verdad, hay días en los que no quiero hacer nada, solo sentarme en una sillita, tomar un té, escuchar el canto de los pájaros, disfrutar de todo lo que pasa aquí, pescarle un pez al gato con la caña y disfrutar la vida. Porque, bueno, vivir en tu propia casa es simplemente una sensación increíble. Tengo que terminar el zócalo y ahora la escalera, estoy esperando la entrega, ya quiero que llegue, compré materiales de pintura, estoy resolviendo los temas de las ventanas para el ático, deberían llegar pronto y seguiré con los acabados finales del desván para que se convierta en habitaciones habitables. Por eso, pronto habrá más videos específicamente sobre los trabajos. Suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en el próximo video.